las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. A cada uno de ustedes y sus familias, que el Señor siga obrando en el corazón de nosotros para que nos mantengamos fortalecidos día a día, que no bajemos los brazos, que nuestras rodillas no estén endebles, mucho menos que nuestros pies den al resbaladero del pecado. Amén. Vamos a compartir la palabra de nuestro buen Dios para que sigamos siendo preparados para los tiempos que estamos viviendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de mis hermanos, por estas familias benditas, santificadas por tu sangre, Señor. Venimos declarando que hoy tenemos la necesidad de que tu palabra venga con poder a nuestras vidas para que cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de vivir. Señor, como hijos tuyos queremos aprender a hacer tu voluntad y aplicarnos día a día para seguir las huellas de Cristo. Muchas gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos, para compartirnos siempre, Señor, la dirección, para dar la palabra correctamente, y en todo sea glorificado Jesucristo el Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, yo quiero que en esta hora usted pueda levantar su mano si es hijo de Dios. Amén. Todos somos hijos de Dios, los que hemos reconocido en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice la palabra que el que cree y le recibe tiene el derecho, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. El tema que vamos a compartir se llama: todos los hijos de Dios tenemos que ser diligentes. Puede levantar su mano conmigo y decir con mucha convicción: todos los hijos de Dios tenemos que ser diligentes. Y sabe, esta premisa para la vida suya como cristiano tiene que ser una demanda, porque dice la palabra que si usted está en Cristo, usted fue predestinado para ser hecho a la imagen y semejanza del Hijo. Lo dice claramente la palabra. Entonces, si el Hijo del hombre, el que se despojó de su condición de Dios y se hizo hombre semejante a nosotros, él cumplió como verdadero hombre y él fue declarado varón perfecto, quebrantado en dolores. Por eso usted y yo estamos aquí siendo ministrados por el Espíritu Santo y por el Espíritu de la palabra para llegar a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Por eso esa palabra viva, esa palabra eficaz nos exhorta a asumir responsabilidades que tenemos como hijos. Por favor, levante su mano otra vez, porque a mí me gusta exhortarlo a usted con la palabra. Diga usted: la palabra es viva y eficaz, la cual me exhorta para ser un hijo con responsabilidad. Amén. Entonces, como hijos tenemos que tener responsabilidades, y para ser responsables tenemos que ser diligentes, y esa diligencia es parte del esfuerzo para lograr alcanzar lo que Dios ha prometido, y lo que Dios ha prometido para sus hijos es ser partícipes, juntamente con Cristo de su gloria, ser coherederos juntamente con Él. Amén. Por eso estas verdades reveladas a nuestras vidas nos tienen que dar un pleno convencimiento para fluir de una manera distinta cada día, de poder aplicarnos de una manera consecuente conforme a la palabra y vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosa. Amén. Por eso es bien importante dejar que la palabra nos ministre, que la palabra cumpla su propósito por el cual la estamos predicando esta hora. Amén. Entonces vamos a compartir el día de hoy lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 2 verso número 15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esto es bien importante, mis amados hermanos, que le demos lugar al Señor, porque la palabra nos está exhortando a todos, porque esta palabra viene directamente al corazón de cada uno de nosotros y está diciendo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, esta palabra es para los hijos. Dice la palabra, como un obrero que no tendrá nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces vamos a ir por partes. Dice la palabra que procurar con diligencia, inclusive las dos palabras procurar y diligencia son como sinónimos en el griego. Se usa el vocablo griego espoudazo. Y esa palabra espoudazo significa hacerlo velozmente y ser ferviente. En otras palabras, está diciendo que usted y yo tenemos que hacer un trabajo veloz y ser fervientes para presentarnos delante de Dios. Entonces, Dios quiere de usted y de mí que seamos veloces para ponernos a trabajar y ser fervientes para trabajar, para presentarnos delante de Dios aprobados. O sea, para recibir la aprobación de Dios tenemos que hacerlo velozmente y fervientemente para recibir la aprobación de Dios. Amén. Entonces, el Señor Jesús, por eso dice la palabra que el Señor Jesús predicaba, enseñaba las verdades del reino, terminaba de predicar y después despedía a los discípulos y él se quedaba en el monte orando. Su trabajo era orar. Por eso le digo yo al Señor: Señor, ¿cuánto me falta todavía? Cierto, hemos estado trabajando en este tiempo, orando, ministrando la palabra todos los días. Hoy fue un día muy ajetreado y mira la hora que estamos saliendo en la predicación, pero realmente teníamos que hacer muchas cosas que teníamos que cumplir, y aquí estamos ahorita predicando la palabra y queremos hacerlo velozmente, fervientemente, y ya prepararnos para orar después, porque realmente hay que hacerlo. Realmente ha sido una jornada muy ardua, pero como al Señor le servimos, entonces hay una capacidad de que viene de lo alto, que nos da el gozo, la alegría de hacerlo velozmente y fervientemente. El mismo término diligencia en el hebreo, el vocablo hebreo que se utiliza para diligencia es meot, que se traduce como buscar con vehemencia, implicarse totalmente, ser intenso con toda la fuerza. Entonces, ¿qué quiere el Señor de su vida y de la mía? Que seamos hombres y mujeres que busquemos con vehemencia presentarnos delante de Dios aprobados. Amén. Que nos presentemos en una manera eficaz delante de Dios. También es una exhortación a implicarse totalmente. Quiere decir que usted y yo, como siervos del Señor, tenemos que implicarnos, tenemos que involucrarnos en la obra de Dios. Es una responsabilidad de los hijos. Mire, yo le hago partícipe. Vamos a hacer una analogía. Si usted tiene una barrotería, y una barrotería grande, y entonces usted dice: bueno, mis hijos, este negocio es de la familia, trabajemos todos. Entonces usted no va a querer ningún hijo haragán que esté ahí y que se quiera tomar las gaseosas o que se quiera comer las golosinas y no esté trabajando. Pero el que trabaja, usted como padre, usted le va a dar las golosinas. Bueno, en sí, una pequeña analogía. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo que la diligencia en el hebreo, buscar vehementemente agradar a Dios, significa implicarse, comprometerse, involucrarse, ser intenso, hacerlo con toda la fuerza. Y eso es lo que quiere Dios de usted como cristiano, como hijo, que se involucre, que sea intenso con toda la fuerza buscando al Señor. Amén.
Dele gloria a Dios, hermano, porque usted es un hijo que velozmente va a hacer las cosas, va a ser ferviente, va a buscar con vehemencia la aprobación de Dios y se va a comprometer, se va a implicar totalmente, va a ser intenso para servir al Señor. Va a decir usted, oh, yo espero en Dios que tenga la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, de hablarle las buenas nuevas. Amén. Pero hay algo importante, mis amados hermanos, como hijos de Dios. Hago esta interrogante: ¿de qué manera se presenta un hijo de Dios delante de él aprobado? Amén. Entonces una pregunta, ¿de qué manera se presenta un hijo de Dios delante de él aprobado? Y entonces bien importante, y yo quiero enfocarnos en este punto que habla la palabra de presentarnos como hijos de Dios aprobados. Usted es espíritu, usted es alma y es cuerpo. Amén. Entonces hemos aprendido, hemos hablado muchas veces que espiritualmente tenemos que conocernos. Cómo está mi espíritu, cómo está mi alma y cómo está mi cuerpo. Amén. Y a veces ni el cuerpo conocemos. Yo este cuerpo lo estoy conociendo, ha tenido una serie de cambios en estos últimos meses y estoy entendiendo lo que sucede en mi cuerpo. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra Deuteronomio capítulo 4, verso número 9. Deuteronomio 4, 9. Dice la palabra: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces la parte importante que yo quiero enfocar en este mensaje es que para presentarse delante de Dios aprobado tenemos que guardar nuestra alma y usar correctamente la palabra de Dios. Amén. Pero ahorita en este momento nos vamos a enfocar de que para presentarnos delante de Dios aprobados tenemos que guardar nuestra alma con diligencia. Amén. Tenemos que guardar esta alma de una manera vehemente, que nuestra alma no se implique con el mundo, sino que se implique en el reino. Amén. Que nuestra alma sea intensa con toda la fuerza para buscar agradar a Dios y así ser aprobados. ¿Me estoy explicando? Amén. Pero para que quede de una manera más evidente, más profunda, por el Espíritu precioso que nos ayuda, el Espíritu Santo que nos abre los ojos de nuestro entendimiento, el Espíritu Santo que nos da espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo, nos da el espíritu de inteligencia espiritual, nos quiere preparar en esta hora. Y por eso vamos a hacer un recordatorio, ¿verdad? El alma. Amén. Diga usted conmigo, mi alma. Diga usted conmigo, mi alma la tengo que guardar. Amén. Diligentemente. Entonces, vamos a recordar algunas enseñanzas pasadas. Se recuerda que hemos enseñado que el alma se divide en nuestra mente, se divide en nuestros sentimientos y se divide en mi voluntad. Amén. Mente, pensamientos, emociones y voluntad. Amén. Y nos vamos a centrar primeramente en la mente. Y la mente son nuestros pensamientos. Realmente tenemos, como cristianos, tenemos que guardarnos. Es responsabilidad suya y responsabilidad mía guardarnos de los malos pensamientos. Que nuestro pensamiento no sea turbado, no sea entenebrecido, que nuestros pensamientos no sean pecaminosos, sino que nuestros pensamientos sean cada día renovados. Vamos a recordar una palabra que siempre aparece para nosotros como una exhortación tremenda. Romanos capítulo número 12, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente, dice la palabra: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nos vamos a centrar entonces, el Hijo de Dios, hermano, ya no tiene que imitar las conductas ni las costumbres del mundo. Por eso que es importante mantenernos solventes, sobrios en el tiempo que estamos viviendo,
para no imitar las conductas. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Para cuidar nuestra alma, tenemos que cuidar nuestra mente, que no nos vaya a influenciar negativamente el enemigo para imitar las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien, dice la palabra, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Puede usted decir conmigo con toda la libertad: Dios es el que me cambiará, me ayudará a cambiar mi manera de pensar y seré una persona nueva? Amén. La actitud de pensar en forma diferente, no como piensa el mundo, sino como lo que Dios nos quiere enseñar, nos va a transformar en una nueva persona. Amén. Por eso es importante, para presentarse delante de Dios aprobado como hijo, tenemos que cuidar el alma. O sea, estamos hablando cuidar nuestra manera de pensar. Entonces nuestro pensamiento ya no va a ser contaminado, sino que nuestro pensamiento va a ser conforme a la voluntad de Dios. Amén. Puede levantar su mano y decir conmigo: yo declaro que estoy dispuesto a rendir mi alma para que Dios me ayude a cambiar mi manera de pensar, para que sea un hombre totalmente nuevo, para agradar al Dios que me tomó por hijo. Aleluya, dele gloria a Dios. Amén. Es que es importante, mis amados hermanos, porque nadie tiene que ser sabio en su propia opinión, en su propia forma de pensar. Nosotros como hijos tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a verlo eso más adelante. Salmo 39, en el Salmo 139, versos 23 y 24. Aquí el salmista, mire, tiene una valentía. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amados hermanos, tenemos que ser valientes como el salmista. Nos dice acá la palabra, le dice: examíname, oh Dios. Por favor, escudriña mi corazón, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, hermanos, esta exhortación que nos hace la palabra es que nos dejemos examinar. Dios conoce todo, pero Dios quiere que nosotros mismos nos demos cuenta la manera que estamos pensando, la manera que estamos incubando malos pensamientos. Por eso dice la palabra, que la palabra discierne aún, dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne las intenciones de los pensamientos. Por eso qué importante es que nuestro pensamiento lo tenemos que guardar para agradar al Dios que nos ha tomado por siervos. Amén. Por eso, levante su mano y diga usted conmigo: Dios mío, por favor, examina y conoce mi corazón, y por favor, hazme entender si mis pensamientos hay perversidad. Amén, amén. Qué tremenda la palabra, ¿verdad? Entonces aquí vemos que para presentarme delante de Dios aprobado, tengo que guardar mi alma, entonces tengo que cuidar mis pensamientos. Y la otra parte de mi vida, en mi alma, de su alma, son las emociones, o sea, los sentimientos. Amén. Acuérdese que la parte almática le decimos nosotros el corazón. Amén. Cuando hablamos de pensamientos, cuando hablamos de emociones, hablamos del corazón, ¿verdad? No el corazón biológico, sino el corazón como se muestra y se enseña en la palabra. Se compone de los pensamientos y de las emociones. Cuando hay pensamientos de tristeza y hay emociones de tristeza, el corazón está triste. Amén. Cuando hay pensamientos de alegría, hay pensamientos positivos, hay alegría en las emociones, entonces dice el hombre: mi corazón está alegre. Amén. Entonces hay una exhortación de cuidar nuestras emociones, de cuidar nuestros pensamientos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 13, la palabra del Señor dice: además, considero que tengo
la obligación de refrescarles la memoria, mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Mire, usted dirá, pero ¿cómo es esta la emoción? Pero dice la palabra acá, considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria. Quiere decir que aquí hay pensamiento, pero hay emociones. Quiere decir que el Señor no es Pedro, es el Señor que quiere refrescarnos la memoria para que nosotros podamos ver espiritualmente, pensar espiritualmente todo lo que Dios nos ha concedido. Entonces, cuando viene ese refresh para nuestra memoria, nuestras emociones tienen que cambiar. Por eso bien tenía razón el salmista cuando dice, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Entonces el refresh, amén, de la memoria nos hará ser conscientes en nuestro pensamiento de todos los beneficios que el Señor nos ha dado. Entonces hay una alegría, hay un gozo, hay una emoción de algo que usted no puede, ¿cómo explicarle? Que no puede, que ninguna persona puede visualizar o palpar, sino que solamente ahí es inédita la experiencia de cada persona. Amén. Y entonces el Señor quiere refrescar su memoria y decir, conoces el valor de tu salvación, conoces de dónde te sacó el Señor, conoces para qué te tomó por hijo, conoces el privilegio que tienes de ser perseverantes al final. Oh Señor, gracias, 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 porque mi vida no tenía ningún sentido, hasta ahora tiene un sentido. Amén, dele gloria al Señor. Y la otra parte, la voluntad, hacer la voluntad del Padre. Entonces cuando usted quiere presentarse delante de Dios aprobado, estamos viendo que tenemos que guardar nuestra alma, nuestra voluntad. Bueno, ya tenemos una actitud diferente en la forma de pensar, tenemos un refresh, un refrigerio en nuestra mente, entonces nuestras emociones cambian. Hermanos, pudimos perder algo material, pero cuando nos recordamos lo que tenemos en Cristo, no ponemos nuestro corazón en la pérdida, sino ponemos nuestro corazón en la riqueza de Cristo. Y entonces nuestra voluntad, amén. Y la voluntad que usted tiene que tener es hacer la voluntad del Padre, amén. Diga usted conmigo, la voluntad de hacer, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, porque tengo una manera diferente de pensar, porque tengo nuevas emociones, amén. Entonces, el Señor Jesús muchas veces habló a sus discípulos y nos habla a nosotros. Y yo quiero recordar una que me gusta mucho, que mencionó Jesús cuando mandó a sus discípulos a buscar comida, porque Jesús estaba cansado, tenía sed y le pidió, se sentó junto al pozo de Jacob, tenía sed y le pidió de beber agua a la mujer samaritana, y tiene este diálogo, usted ya lo conoce. Y entonces después se va la mujer samaritana llena de gozo, anunciando que había conocido al Mesías. Y entonces regresan los discípulos con la comida, no sé qué fueron a comprar, pero regresan ahí y le dice, Señor, come. Y le dice el Señor que ya no tiene hambre. Y entonces preguntan ellos, ¿quién le daría de comer? Y el Señor les dijo, mi verdadera comida es hacer la voluntad de mi Padre. O sea que hacer la voluntad del Padre satisfacía cualquier tipo de emoción, satisfacía cualquier deseo humano. Por eso es bien importante, mis amados hermanos, hacer la voluntad del Señor. Juan capítulo 4, verso 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y aquí vamos resumiendo la importancia de presentarse delante de Dios aprobado. Es hacer la voluntad del que nos envió. Tenemos que reconocer que estamos en esa tierra porque fuimos enviados de parte de Dios, y que termine la obra, esa obra que Dios preparó para usted. Recuerde que en Efesios 2:10 dice, lo hemos hablado muchas veces, dice la palabra, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, preparados para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar la obra como Jesús, porque Jesús es hijo y nosotros somos hijos también. Entonces tenemos que cumplir
las obras que el Señor nos ha dado. Por eso es bien importante que usted pueda darse cuenta del gran privilegio que usted tiene como hijo de Dios de poder cumplir delante de Él, conociendo su voluntad y terminando la obra. Amén. Es vital para la vida de nosotros tener abiertos los ojos espirituales y darnos cuenta lo que Dios quiere. Amén. Levante su mano juntamente conmigo, no me va a ver en pantalla porque estamos un poquito ahí fuera tuvimos un pequeño inconveniente, pero usted confiese, dígase conmigo, mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió y termine su obra. Amén. Amén. Usted tiene que conocer las obras que el Padre preparó para usted. Por favor, póngase de pie ahí donde está, vamos a orar y declarar que la palabra bendita de nuestro Dios nos está hablando como hijos para que seamos nosotros diligentes para poder presentarnos delante de Dios aprobados y tenemos que cuidar esta alma. Amén. Un mensaje sencillo pero maravillosamente precioso. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por la palabra que tú nos has dado a compartir en esta hora. Palabra preciosa, palabra poderosa que nos exhorta a tener hoy una actitud diligente para presentarnos delante de Dios aprobados como obreros, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra, que tenemos que ser diligentes, que tenemos que hacerlo de una manera veloz, ferviente y también hacerlo vehementemente, también siendo comprometidos, implicándonos en la obra de Dios, ser intensos. Muchas gracias, Padre, por esta palabra, para que tú nos guardes de nuestras mentes, de nuestros sentimientos, Señor, y que nuestra voluntad sea hacer la tuya. Esta va a ser nuestra prioridad más intensa para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Por favor, antes de finalizar esta oración, levante sus manos al cielo y diga: soy hijo de Dios, por lo cual tengo que ser diligente para presentarme delante de Dios aprobado, y por lo cual guardaré mi alma, mi pensamiento, mis emociones y mi voluntad conforme a lo que Dios me enseñó en su palabra. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Amén. Un abrazo fraternal. Les amamos en el amor de Cristo y sepa que Dios está esperando a los hijos diligentes para que se pongan a trabajar en su obra. Los amamos en el amor de Cristo y dentro de unos minutos les mandamos la oración. Que Dios les bendiga y un abrazo fraternal. Amén y amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión, es la gran comisión.